nos da mucho gusto que estén acá con nosotros el día de hoy. Muchas gracias al CIDE por asumir esta convocatoria, ¿verdad? Para todas estas instituciones que principalmente estamos en Guatemala trabajando el tema de migraciones, pero también hay invitados de Centroamérica, especialmente de Honduras. Salvador está presente. Sí, Salvador. Creo que para nosotros es pues una gran oportunidad, bueno, y encontrarnos por supuesto con los hermanos de México. Es una gran oportunidad tener este diálogo. Esta modalidad de diálogo cerrado ayuda a veces para que sea pues con más estrechez, ¿verdad? Nuestra relación, los diálogos y debates que tengamos. Pero creo que hay instituciones aquí claves, ¿verdad? Instituciones de la academia, pero también instituciones, organizaciones que pertenecen o que realizan trabajo con la Organización Migrante en Estados Unidos, allá con Oscar Chávez. También con Menamí, ¿verdad? Que es otra organización que incluye organizaciones no gubernamentales y academia y también organizaciones de migrantes. Y de ahí creo yo que estamos las universidades, la Universidad de San Carlos, la Universidad de Rafael Landívar, el CIDE, también el colegio, ¿quién es de México? ¿Está? ¿Perdón? ¿De México? De Ecosur, ¿verdad? Entonces, de Ciesas está el CEFI, no sé si se me pasa algo más. Sí, se me hace. Y allá está SS. Entonces, yo creo que después vamos a tener la oportunidad pues, de conversar, pero nosotros queremos darle la cordial bienvenida. El día de hoy pues, tenemos esta sede de la Universidad de la Viva, pero sabemos que en los próximos días estaremos en Flax. Mi nombre es Úrsula Roldán, para quienes no me conocen. Actualmente dirijo un instituto de investigación sobre dinámicas globales y territoriales de esta Vicerrectoría de Investigación y Proyección. Nosotros dentro de uno de los subprogramas tenemos el programa de migración, por eso es que damos continuidad, porque ya anteriormente la Universidad Rafael Landívar venía trabajando en las migraciones. Además, estamos en articulación, que es otra de las instituciones presentes, con la red jesuita con migrantes, que trabajamos a nivel de Centroamérica, pero también en la región Norteamérica y también en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un momento muy importante para, sobre todo, Centroamérica Norte y México, ¿verdad? Sabemos que vivimos momentos de una crisis humanitaria internacional, en el tema especialmente de refugiados, de solicitudes de asilo. También vivimos momentos críticos de violencias que vivimos en Centroamérica y con algunas perspectivas, ¿verdad? Como el caso de Guatemala, con algunos casos importantes para la justicia y para, ojalá, ir avanzando en disminuir la impunidad. Sin embargo, está en el centro del debate no solo el modelo económico que vamos a discutir, ¿verdad? Durante estos días, también está en debate los modelos políticos, aunque quizás salga en algunas de nuestras conversaciones, y por supuesto las migraciones, ¿verdad? Que al final nosotros decíamos que los migrantes, con todas las dificultades con las que salen y transitan por México y llegan a Estados Unidos, pues han abierto una pequeña brecha en que Estados Unidos voltea a ver a Centroamérica con otros ojos, ¿verdad? Esperaríamos que así sea y que no nos refuercen más la seguridad, ¿verdad? Tuvimos noticias recientemente de esa redada fuerte que hubo mesoamericana contra lo que le llaman el coyotaje, ¿verdad? Que creo que son temas de esos grises que tenemos en toda esta coyuntura complicada que estamos viviendo de Centroamérica. Creo que México no está lejos de esa coyuntura compleja y creo que estos 3 días nos darán eso, ¿verdad? La oportunidad de debatir, de encontrarnos y de buscar articulaciones dentro de todas estas instancias que trabajamos las migraciones en toda esta región.
Así es de que bienvenidos de nuevo, bienvenidas. Creo que a las 4:30, a las 5 de la tarde tenemos el receso y pues ya les dejamos la agenda al CIDE. Qué gusto tenerles por acá. Gracias. Pues muchas gracias, Úrsula. Yo soy Carlos Heredia del CIDE. Estamos además aquí Brenda Valdés, Monty Cárdenas y no sé si muchas gracias a la Universidad Rafael Landívar y al sistema de universidades jesuitas por ser nuestros anfitriones esta tarde. Quiero destacar la presencia de nuestro amigo Luis Ángel Domínguez, jefe de Cancillería de la Embajada de México. Muchas gracias. Que mañana será nuestro anfitrión en una velada cultural donde se dirimirá si la marimba es guatemalteca. Muchas gracias, Luis Ángel. Leonor Calderón, de la Secretaría General Iberoamericana, la representante para México Centroamérica, también nos acompaña. Muchas gracias, Leonor. Y pues muchos colegas que ya nos hemos visto en ocasiones anteriores o cuyos colegas estuvieron participando en sesiones anteriores y que los invitaron a sumarse a este esfuerzo. En este primer momento quiero simplemente introducir el trabajo que vamos a realizar, porque aquí el verdadero conspirador es Melo, pero ya le voy a pasar la palabra para que él explique cómo empezó esto del taller sobre el modelo económico y la migración. Hace ya un par de años que estamos en un diálogo de distintos actores, los dirigentes migrantes, académicos, activistas, defensores de derechos humanos, especialistas, organismos internacionales, gobiernos, etcétera, que es lo que tratamos de impulsar un debate con gente con la que tenemos algún tipo de afinidad política, académica y de, digamos, de poner en el centro de la discusión al sujeto migrante. Este esfuerzo de hoy en la tarde abreva en un trabajo previo que hace un año nos vimos algunos de los presentes en México, casi un año, en noviembre de 2015, y tuvimos una primera sesión sobre el tema que nos ocupa en este momento, que es el modelo económico pues, que hemos definido como extractivista. La definición no agota sus características, pero y el éxodo mesoamericano, en donde queremos enfocarnos en las raíces económicas de la migración. Pues en los tiempos que corren estamos preocupados por el hecho de que hay una discusión sobre migración que no toca la raíz económica de la migración. Es decir, ¿por qué el modelo económico genera migración y después criminaliza o penaliza a los migrantes? En el panel que vamos a llevar a cabo pues está Marta García de Ecosur, Mauricio Garita del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en el anterior estuvo su colega Hugo Noé Pino, y nuestro querido amigo Ismael Moreno Costa, el padre Melo, que fue quien nos animó a echar a andar esta discusión. Se distribuyeron unas notas que son de la autoría de Yolanda González Cerdeira, de la sesión del año pasado. Brenda, se distribuyeron, ¿verdad? Creo que lo mandé en el docente, pero había que, bueno, es que se han distribuido muchos documentos, pero en todo caso van a haber unas notas que recogen la discusión que tuvimos en
la conferencia CIDE CIESAS COLEF de noviembre de 2015. Y también hay un documento general de la conferencia que alude a este tema que se va a distribuir ahora, ¿verdad? Bueno, a mí me toca como facilitador echar a andar la discusión, pero ya haré alguna intervención sustantiva una vez que mis colegas hayan intervenido. Entonces, lo queremos hacer de manera bastante ágil, más que ponencias, es una conversación con el panel y luego con ustedes. Empiezo por pedirle a Melo que nos ayude a poner en contexto, a encuadrar esta discusión y esta preocupación que él ha tenido de decir, enfoquémonos en el modelo económico como un modelo generador de la migración, de la exclusión, de la expulsión, del desarraigo de nuestra gente. Y por favor, entonces, Melo, nos quieres poner el marco de referencia. Bueno, pues muchas gracias, ya lo has anotado. Muchas de las cosas que a veces en lo personal han dado bastante resultados, lo que comienza con la informalidad, con las intuiciones compartidas, y después se convierte en debate, en propuestas. Y esto es lo que hemos venido conversando, ¿no? Más bien en pasillos, tal vez en desayunos, en encuentros bastante informales. Tal vez el origen de estas pláticas y de estos encuentros, y ojalá que de un proceso que pudiéramos seguir, está en las iniciativas que han venido del norte, que están viniendo del norte, particularmente después de lo que hemos llamado la crisis humanitaria, de los niños y niñas y familias que como destaparon la gran olla de una migración que por décadas ha venido generando enormes conflictos y situaciones desgarradoras en todo Centroamérica, pero también en México. Entonces, de ahí vino y comenzó a ponerse en marcha la propuesta de la Alianza para la Prosperidad. Ahí está el origen, el arranque. Porque leyendo entre líneas, pero también entre papeles y papeles, y entre notas y notas, uno se fue dando cuenta que esa propuesta de la Alianza para la Prosperidad, en su sentido o en sus líneas fundamentales, no se escribieron para responder a la crisis humanitaria, sino que la crisis humanitaria fue ocasión para dar legitimidad a propuestas en el caso nuestro, especialmente de las élites hondureñas y de los políticos hondureños, que ya venía siendo trabajada, y que esto era más bien una ocasión. Entonces uno acababa preguntándose, bueno, esto de la Alianza para la Prosperidad, que se presenta formalmente como una respuesta desde Estados Unidos en alianza con 3 gobiernos centroamericanos para contener la migración masiva hacia Estados Unidos. Esta propuesta, que no es sino ocasión para dar legitimidad a un proyecto ya elitista que venía poniéndose en marcha, ¿no es acaso solo una expresión de muchas otras propuestas que, aprovechándose de la calamidad, del empobrecimiento de millones de seres humanos en Centroamérica y México, no se han venido poniendo en marcha para consolidar a quienes son los promotores de la migración
y en última instancia también productores de violencia en conjunto. Entonces, eso es lo que ha llevado. ¿Y nosotros qué hacemos frente a esto? ¿Qué podemos hacer como instituciones, como universidades, como medios de comunicación de Centroamérica y México y también de Estados Unidos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos plantamos? ¿Nos situamos dándole seguimiento a estas propuestas o acaso podremos tener capacidad para promover iniciativas que puedan convertirse en última instancia en alternativas desde las víctimas, desde los sectores que más sufren las consecuencias de un modelo, para que podamos abrir procesos alternativos en general en Centroamérica y México? Ese fue el origen de las pláticas que ha llevado a esto. Desde mi punto de vista, de aquellas pláticas de hace 2 años para acá, aunque en poco tiempo ha venido corriendo mucha agua, porque mi impresión es que estamos avanzando. Hay señales al menos para que uno se pueda atrever a decir que la tendencia más gruesa en el continente es a que emerjan con más fuerza los sectores de la extrema derecha y adquieran cada vez más en lo político y en lo económico mayor ciudadanía, sus propuestas y sus proyectos. O sea, yo recuerdo que el año pasado, visitando a una colega de Rafa Moreno y de Yolanda y de Paco, que está allá en el último, allá en Nueva York, China, platicando en un desayuno, que es donde salen las cosas. Porque es cuando la vida toma fuerza. Entonces, platicando, yo le comentaba, China, ¿cómo está eso del fenómeno Trump? Me dice, no le das caso, es un pequeño grupo de la extrema derecha de Estados Unidos que tienen mucho poder, tienen mucho capital, pero esto no va a pasar. Bueno, ahora, pocos meses después, a menos de un año, tenemos las probabilidades bastante reales de que sea el siguiente presidente de los Estados Unidos, con lo que significa ya no solo como símbolo, sino como realidad para América Latina. También tenemos el caso de América del Sur. No voy a hacer, por supuesto, ninguna apología de gobierno o de política, pero sí podemos decir que hay una emergencia de sectores que desde mi punto de vista advierten una radicalización del modelo neoliberal y por lo tanto un continente que se puede prever para los próximos años atrapado en una lógica desde las élites más extremadamente conservadoras del continente, desde mi punto de vista. Y esto significa que el modelo productor de migrantes se radicaliza. O sea, porque es un modelo que se basa en extraer ya no solo riqueza de la naturaleza, sino extraer todo lo que pueda de mayor fuerza laboral, mayor capacidades intelectuales y académicas. O sea, es un modelo extractivista, pero sistémico, no es solamente de los bienes no solamente la minería, no solamente es el agua y los bosques, es que es la vida misma. Yo creo yo que ese es la identidad de la radicalización del modelo neoliberal en estos años, desde mi punto de vista. Y esto, ¿qué lleva entonces? Un modelo
que al radicalizar el modelo neoliberal se expresa en depredar. O sea, se expresa en depredar, se expresa en extraer sin control o ilimitadamente, de manera ilimitada. Y esto supone también que vamos hacia una mayor discriminalización de los sectores que están subordinados a las élites neoliberales, o sea, desde mi punto de vista. Es decir, porque ya no solamente es que se le ve como mano de obra sino siempre van a ser distintos, siempre van a ser diferentes. O sea, y siempre vamos a ser nosotros, las élites neoliberales, las conductoras, las que pensamos, las que construimos, las que tenemos que estar siempre arriba. Entonces, por lo tanto, ahí como nos recordaba un compañero culturalmente siempre vamos a estar en situaciones de discriminación. Y también hay otro factor que está ahí presente, y es que un rasgo fundamental de la extrema derecha, visto por lo menos desde Centroamérica, es la corrupción. Y otro rasgo que es también fundamental, también lo visto desde Centroamérica, es que las élites neoliberales van a seguir entendiendo más radicalmente al Estado como negocio. Entonces, en ese sentido, es más urgente la plática desde el punto de vista, la plática que tuvimos hace un par de años. Porque no hay, por lo menos uno no puede prever en el horizonte próximo, digamos, transformaciones en positivo hacia las sociedades centroamericanas y mexicanas, pero también latinoamericanas, que uno puede decir, vamos avanzando hacia la disminución del fenómeno de la migración, porque las alianzas para las prosperidades se van a situar desde las víctimas. No, las alianzas para la prosperidad se van a situar desde las élites para hacerlas más fuertes y para debilitar más las propuestas que vengan desde las víctimas. Por eso me parece a mí que lo que hablamos hace un par de años hoy es mucho más necesario, y yo diría incluso urgente, para que lo retomáramos. Y me parece a mí una enorme, y lo agradezco mucho, una enorme iniciativa que podamos tener esta plática cerrada y que pudiésemos hablar con bastante libertad. Puede ser que yo esté evidentemente acentuando, poniendo las cintas más para un lado, pero yo creo que con esto cierro. En las 4 categorías que tiene el Plan Alianza para la Prosperidad. En la categoría que es cómo tributar más, empiezan a hablar sobre las mejoras del sistema tributario de nuestros países. Y entonces, ahorita, digamos, es parte del ICEFI de esto, la reforma tributaria de la SAC, ese tipo de modificaciones que se están haciendo ante ello. Pero también vemos en lo anterior, que es digamos, la línea C, y la línea C es lo que dice esta base de seguridad, y vemos esfuerzos en el Ministerio Público, esfuerzos en seguridad en el tema de Honduras. Luego vemos en la línea B temas muy claros como es parte hacia la juventud, pero la línea B, que es de desarrollo humano, se concentra en seguridad en nuestros países. Y entonces están todos los proyectos de juventud, como el proyecto de Juventud El Salvador, que lo que está tratando es de rescatar de cierta manera esta juventud que está vulnerable ante el tema de conflicto. Y luego en la línea A vemos desarrollo económico, en el cual, por ejemplo, en El Salvador se describe mucho más, que es hacia café. Entonces, de cierta manera, nuestro gobierno responde y dicen, bueno, esta es la estrategia. Lo que está, digamos, evidenciando de cierta manera hoy, es que esto pareciera ser el plan de gobierno de este año, lo pusieron como parte del Plan de Alianza para la Prosperidad. O sea, no hay creatividad. Digamos que si solo pudiéramos ir a la última diapositiva, que es la parte de los datos. Y estos son todos los datos de la anterior. Esta es la parte preocupante. Entonces, si analizamos el plan, porque el plan realmente es cooperación, y entonces de nuestra parte, que queda al otro lado, recordemos que dentro del plan hay algo que se llama como un threshold o cierto requisito en el cual se deben de cumplir ciertas reglas que Estados Unidos propone. Eso lo dice tanto en el comunicado de febrero del 2016. Dice, si no se sigue esto, no vamos a ir, digamos, racionando el dinero. Entonces, en este caso,
vemos las líneas estratégicas que como les mencionaba, y en la siguiente vemos la de los presupuestos, que es, uno, cargas tributarias muy bajas. Entonces, ¿cómo la vamos a financiar nosotros? Usted aclara, Estados Unidos son 750 millones, el Department of State tiene un poco más de dinero igual que USA, pero de nuevo, la parte es nuestra responsabilidad. Nuestras cargas tributarias son realmente bajas. Y luego también tenemos lo que es un alto gasto tributario, le decimos en temas fiscales, es básicamente muchísimos privilegios fiscales. Y eso lo hemos visto, en el caso de Guatemala es clarísimo, pero también, digamos, en el caso de Honduras y El Salvador ha sido una discusión, tal vez El Salvador ha ido apretando un poquito más, pero no así. Luego, administraciones tributarias débiles o acomodadas, pues está además señalar lo que ha sido los últimos años y medio en Guatemala sobre el tema de la administración tributaria evidenciado, de cierta manera que falta muchísimo. Y entonces el tema es, si nuestro agente recolector no puede desarrollar esta parte, bueno, entonces ¿cómo van a estar las finanzas públicas listas para hacerle frente a siquiera un plan? Y es donde se empieza a discutir. Un segundo tema es el 90% de los presupuestos públicos del Triángulo Norte están totalmente regidos. ¿Qué significa? Cuando el presidente llega al poder, básicamente puede decidir en el 10% del presupuesto, no más. O sea, no es que uno pueda, no, al revés. Lo hemos analizado y lo han analizado a detenimiento y la mayoría de cosas ya están comprometidas. Entonces, donde la creatividad es de dónde van a salir los fondos, o es que se van a asignar diferentes fondos a eso. Y entonces es una pregunta interesante que hacerse. Luego, el endeudamiento. Como vemos, ¿cuál es el gran tema del endeudamiento? Que el endeudamiento, como en las finanzas personales, igual en las finanzas internacionales, mientras va creciendo te va quitando de algo dentro de tu presupuesto. Y el tema es normalmente a quién le va a quitar. Y entonces, ¿qué se empieza a sacrificar? Los otros endeudamientos que ya tenemos, estamos hablando de regla implícita, que es 40%, nos está acercando a que Guatemala ya esté a punto de que ya no se pueda endeudar más. El Salvador tiene una discusión con y sin pensiones que lo ponen por encima del 40%, y Honduras que también va por la misma línea. Para hacerles, digamos, para asemejarlo, vemos el caso de Panamá. Panamá tiene una deuda muy baja, y si ellos quisieran endeudarse para temas de educación, financieramente y tributariamente lo podrían hacer. Eso no es una realidad para nosotros, para el Triángulo Norte. Luego tenemos la política fiscal, que se decía con el modelo económico, y acá citando al padre, que está totalmente, digamos, en lo correcto, es el tema extractivo. ¿Cómo es posible que hayamos crecido, pero el 80% de pobres y el 85% de pobres extremos están en el Triángulo Norte de toda Centroamérica? Entonces, ¿qué tipo de crecimiento tuvimos? O sea, ¿acaso no era un crecimiento igual? Y ahí la política fiscal viene siendo bien importante, porque la política fiscal no es solo pago de impuestos. La política fiscal es ese sistema que le brinda salud a la persona que está en el lugar más remoto, y al igual que le brinda, digamos, educación y esto. Y vemos que hay una disparidad bastante grande entre el área urbana y rural. Por eso, realmente la migración se concentra en esas áreas. Y luego lo último, que muy bien se mencionaba al inicio, en este caso es cuál es la parte del rol de las élites. Y acá es una discusión muy importante para nosotros. Entonces, dentro de esta perspectiva, yo les podría concluir que no es financieramente viable en estos momentos si es algo de apoyo mutuo, en este caso. Y lo segundo, y con esto termino, con esta conclusión termino, es el tema está siendo cada vez más y más seguridad, y eso preocupa. Ya México ha tenido un tema de que trató de convertir uno de los temas y fue algo muy terrible, sigue siendo terrible. El Salvador en septiembre, 600 muertes, sigue siendo así. Y los temas eso es lo que está poniendo. Alguien decía, nosotros ponemos los muertos, esa era la expresión cuando presentamos esto hace un par de semanas en otro de los foros. La gran discusión es, estamos, digamos, invirtiendo en solucionar este problema y que otra vez vuelva a ser. Porque es un tema que, como ocurrentemente aquí, podría realmente tocar los temas de fondo, y a lo que nosotros deberíamos hacer pactos sociales y empezar a hablar realmente de la parte de fondo y solucionar esto, sobre todo diciendo qué tipo de países queremos en el Triángulo. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Como ven, estamos ya fijando el preludio para la segunda parte de la discusión, que vamos a hablar específicamente de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte. Ahora le voy a dar la palabra a Marta García Ortega, que es del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, Quintana Roo. Su trabajo es sobre todo en torno a migraciones internacionales desde una perspectiva de antropología social. Ha trabajado con cortadores de caña
ha trabajado con migraciones, movilidad indígena, derechos humanos, etcétera. Y bueno, su trabajo habla por sí mismo, entonces quizá Marta nos puedas aterrizar justo la discusión sobre el modelo económico en el tema de jornaleros agrícolas, por favor. Y en Ecosur, efectivamente, en sus 5 sedes, los investigadores estamos abocados a estos temas que ustedes de manera tan pertinente han señalado en este foro. Yo me voy a ubicar en una de las problemáticas estructurales del modelo económico extractivista, y escuchando aquí al padre, ¿verdad? Moreno. Pues coincido, ¿verdad?, en que no solamente se extraen materias primas, sino también recursos humanos. Entonces, ubicando esta temática y a partir de la experiencia que tengo en el estudio de las regiones cañeras de la frontera sur de México, ¿qué nos vincula con la mano de obra centroamericana? Que espero, bueno, no soy nadie parecido a los de Guatemala, conocen que hay guatemaltecos que van no solamente al café, que es lo que más se conoce, sino también a la caña, pero también quisiera llamar aquí en la mesa y también meter un poquito de discusión en términos geopolíticos sobre esta definición del triángulo norte. Yo le pondré una interrogación al triángulo. No es un triángulo. Belice es un actor fundamental en las dinámicas de movilidad de Centroamérica, o sea, ni más ni menos que en Belice se está hablando de la latinización de Belice a partir de las migraciones centroamericanas que están llegando a esta parte a propósito de estos modelos extractivistas de mano de obra, tanto en el azúcar como en cítricos y otras materias primas que se generan en este país. Bien, que por cierto también van trabajadores mexicanos a trabajar aquí. Entonces, sí me gustaría poner el acento que esta mirada no debemos seguir ignorando a Belice en estos foros ni en la perspectiva geopolítica de ningún tema, no solamente de migración, sino en otros, cooperación internacional. Eso es muy claro cuando se revisan los foros de Tuxtla, por ejemplo, ¿no? La ausencia de Belice, aunque como invitado está ausente de la problemática. Bueno, eso es como una introducción y poniendo también hacia algunos puntos para la discusión que espero merezcan la pena. Entonces, yo aquí, también pensando en estas preguntas del foro, en qué hacer, hacia dónde dirigirse, yo les voy a presentar a ustedes un trabajo que estamos realizando en Ecosur a propósito de propuestas de política pública, ¿verdad? Y esto es algo muy concreto, no estamos en este tema de los trabajadores internacionales de la industria azucarera en la estratosfera de la política pública, ¿no? Bien, coincidimos en que hay que cambiar el modelo, pero hay niveles, ¿no? Niveles de trabajo, niveles para avanzar en este objetivo. Entonces, aquí la idea es que desde esta propuesta que estamos trabajando en el Ecosur se promueva el trabajo digno en la industria azucarera. Inicialmente se estaba pensando para los trabajadores internacionales, pero no podemos trabajar, ¿no?, hacia a favor de los trabajadores internacionales si no atendemos también las necesidades nacionales. Es una clase, son todos trabajadores independientemente de las fronteras. Lo que sí coincidimos es que, bueno, a nivel mundial el corte de caña, ¿sí?, se considera un trabajo extenuante. Estamos hablando de extractivismo, entonces coincidiremos en que este tipo de mercados laborales, en que hay que poner atención a estos mercados laborales de explotación extrema. En México por lo menos se requieren 80,000 trabajadores para los 57 ingenios que hay en el país, y a partir de estas investigaciones se ha documentado que hay trabajadores tanto nacionales como internacionales de Guatemala y Belice, y trabajadores de origen centroamericano que no son trabajadores internacionales porque ya viven ahí, pero vaya, se emplean también. Estamos hablando de estos, cuando hablamos de desarrollo y todas estas propuestas, si hablamos de mercados laborales, hay que considerar qué tipo de mercados laborales se está ofreciendo, por lo menos en la frontera sur, que nos relaciona con la mano de obra centroamericana. Y por cierto, desde esta investigación pues está ni más ni menos que cuestionando, no es la única perspectiva que se puede tener de cuestionamiento a este binomio, ¿verdad?, que se repite a crítica
básicamente de la relación migración-desarrollo. O sea, no en las premisas de que se migra para mejorar, hay que cuestionarlas, porque parece que esto no se da por un hecho y creo que hay que también poner en la discusión este tema. Bien, nosotros nos basamos, creamos un indicador de vulnerabilidad social y laboral en términos de precariedad, ¿no?, en el trabajo, acceso a derecho, solamente educación y salud, educación y salud y segregación espacial, ¿no?, para hablar de los asentamientos en que se hospedan los trabajadores temporales. Los objetivos es promover, ¿verdad?, los cambios institucionales y empresariales, o sea, hay que involucrar a los empresarios. Cuando se hablaba de las élites, desde luego que las élites no solamente son intelectuales, hay que considerar a las élites económicas o empresariales en todo caso. Promover los derechos laborales y sociales en estos conjuntos laborales. Hablar del desarrollo transfronterizo, así como una perspectiva, ¿no?, de trabajo en nuestros países. La frontera sur no es la única, sabemos, ¿no?, en relación a Centroamérica. Y también, ¿de qué se trata? Se trata de promover la prevención del deterioro social y, algo que les interesaría mucho a los empresarios y a los gobiernos, evitar castigos económicos, ¿no? Todo este tema del dumping social, alguien por ahí en pláticas, iba a decir de pasillo, pero era de escalera, ¿no? Estaba comentando el programa Tolerancia Cero que está en nuestros países, ¿no?, tercermundistas, para erradicar el trabajo infantil en la zona del campo y en otros ámbitos laborales. Entonces, en resumen, se pretende, ¿no?, incidir en un nuevo diseño de política laboral, social y migratoria. En unos estudios que hemos realizado, estos son los cuatro ingenios donde estamos trabajando. La joya no es un ingenio que reciba mano de obra internacional, sin embargo, ocupa casi el 50% de su mano de obra de origen guatemalteco. Se trata de los refugiados guatemaltecos que están trabajando ahí, ¿no? Bien, el diagnóstico que puedo decirles, ahí están los números, ¿no? Estos números son parte de ese indicador de vulnerabilidad social. Tenemos una encuesta bárbara de 5,000 y cacho de trabajadores que espera recursos para poder seguir trabajándose. Y aquí destaca, pues, por ejemplo, en el tema de migración, ¿no?, el 30%, sí se ve la manita ahí, no veo, 30% carece de documentos migratorios, ¿no?, el 100% en beliceños y el 15% guatemaltecos que carecen de esta documentación. Se trata de familias indígenas, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí el dato del trabajo infantil que mencionaba yo hace rato. O sea, tenemos todo un, digamos, desglose de estos datos del indicador. Las recomendaciones son muy concretas. Ahí hay parte de estas recomendaciones que se han hecho al gobierno de México. El embajador de México en Belice está tomando cartas en el asunto para poder promover la forma migratoria del trabajador fronterizo en esta parte del norte de Belice. Vaya, aquí están algunas de las propuestas concretísimas. O sea, otra vez no estamos en la estratosfera, estamos viendo, incluso analizando qué programas se pueden extender a la población internacional. Al final de la foto estamos viendo las galeras donde se hospedan los guatemaltecos. Verdad que esta es, por pudor, no se incluyen imágenes más dramáticas que estas que se están presentando como la... Y digamos, que puede ser como el cierre, ¿verdad? De que una propuesta concreta de mercados precarios, o sea, está con un trabajo digno, transfronterizo, o en las zonas agroindustriales. Ahorita estamos estudiando la caña, ya tenemos el café entre manos, entonces vamos a hacer algo más general, ¿verdad? Ahorita, con esto voy cerrando, perdón, tenemos proyectos vigentes alrededor del trabajo internacional y la etnicidad, sobre todo por el componente étnico de estos trabajadores. No sé dónde tengo la otra presentación. Voy a tratar de hacer, a ver si, por favor. Bien, bueno, entonces con esto voy a cerrar. Es la investigación, la investigación vigente que me está llevando a Belice tentativamente, bueno, no tentativamente, ya estoy haciendo más campo en Belice y pasaría a Guatemala.
es el trabajo internacional de etnicidad, hablando de discriminación y de grupos excluidos, pues qué más que estos conjuntos poblacionales que tanto vinculan a nuestros países. Entonces ubicamos el tema en el extractivismo, hablando de la agroindustria azucarera como un trabajo intensivo que se relaciona con la expansión del capital. O sea, ahorita en Belice el capital guatemalteco está abriendo un nuevo ingenio. Estamos hablando de la expansión de este cultivo a nivel internacional, no es el único caso en Belice, en fin, y México es productor y consumidor. Esto es, bueno, tengo análisis más amplios de Centroamérica, pero solo me estoy concentrando en la frontera sur de México. Les recuerdo dónde estoy trabajando aquí. Caracterización de trabajadores son locales, inmigrantes, nacionales e internacionales, Belice y Guatemala, con y sin permisos laborales y con vulnerabilidad. Padecen vulnerabilidad laboral y social. Los objetivos es hablar, documentar el modelo de trabajo industrial en el contexto transfronterizo, documentar la composición étnica, cómo se mueve laboralmente en estas regiones, los mercados laborales agroindustriales que estos trabajadores nos permiten vincular los circuitos de trabajo agroindustrial en Centroamérica y en el sur de México. No puedo hablar de ello, pero luego podemos platicar. Y pues para el análisis seguimos todo el tema de la política migratoria laboral, la tradición de México como exportador, pero también como importador de mano de obra hacia Centroamérica. Bueno, tenemos aquí los programas que pues, algunos ya han de conocer, ¿no? Y atraviesa la situación irregular de sus trabajadores. En términos de la política migratoria y laboral, bueno, aquí están los permisos vigentes, no, bueno, los que caducaron y ahora los vigentes para Guatemala y Belice. No entendemos por qué solo Guatemala y Belice, sí, ya se ha documentado que hay otros trabajadores aquí. Hay que ampliar la forma migratoria transfronteriza hacia el resto. Políticas migratorias y laborales, ¿no? Pues hay que atender, este permiso obliga a los trabajadores a circular, entonces creo que ahí hay también un componente interesante de análisis. Se trata de esta mano de obra segura y permanente en regímenes salariales bajos, salario a destajo y un modelo de trabajo desregulado. Entonces cuando hablamos de trabajo y hablamos de desarrollo y hablamos de integración, etc., esto es, digamos, estructuralmente debe considerarse. Bueno, sugerimos desde esto en este estudio. La caracterización del mercado agroindustrial es un modelo de trabajo segmentado que demanda alta mano de obra, tiene una alta demanda de mano de obra, perdón, y decía, hay una oferta laboral nacional e internacional, el contexto transfronterizo tan importante en estos mercados. Voy cerrando, este es un poco de las características, o sea, ¿cuál es el reto que implica tener enclaves agroindustriales multinacionales y multiétnicos? O sea, también hay que entrarle ahí el asunto, o sea, los guatemaltecos que van a Huixla a trabajar, muchos son monolingües, entonces ¿cómo vamos ahí a generar desarrollo, ¿no? O propuestas? En México, pues ni más ni menos está Oaxaca y Chiapas en estos circuitos laborales. En Belice hay criollos, afromestizos, mayas yucatecos, del altiplano guatemalteco, pues envían mano de obra man y shu, fundamentalmente. Un poco de la caracterización de estos trabajadores, y les recuerdo esto otra vez el mapa, para cerrar con estas digamos, aproximaciones a la movilidad laboral tan solo aquí es donde yo trabajo, en Quintana Roo, este es el ingenio San Rafael de Tuxtepec, y vean la riqueza de los orígenes de esos trabajadores. Entonces, a la frontera sur no solamente llegan centroamericanos, también llegan mexicanos del interior del país. Voy cerrando, faltan dos mapas. El ingenio de Huixla es todo el origen de los trabajadores guatemaltecos que se instalan, que van a trabajar a este ingenio de Chiapas. Hay dos, pero que trabajan en este. Y el ingenio de Tenosique. Tradicionalmente Tenosique, más bien formalmente a Tenosique no iban guatemaltecos, pero fueron guatemaltecos de manera irregular y tengo documentado estos. Creo que esto es muy rápido para tratar de presentar un tema que me apasiona, que me quita el sueño desde hace 7 años. Ahorita estoy trabajando con este tema de etnicidad a propósito de la exclusión y agradezco felizmente este foro porque me permite, ¿cómo se dice?, asegurar intuiciones. Yo vine aquí con intuición.
visiones y estoy empezando a confirmarlas. Me da mucho gusto que coincida en esta perspectiva con lo que aquí se está presentando. Y esperamos que COSUR pueda integrarse de manera más amplia con esto y otros temas que trabajamos en nuestras 5 sedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como empezamos, el segundo panel está integrado por Amy Shannon de Alianza Américas, que lo va a moderar, lo va a coordinar, y van a participar Úrsula Roldán, nuestra anfitriona, Erika de la Garza del Baker Institute, Oscar Chacón también de Alianza Américas. Bienvenidos otra vez. Yo me llamo Amy Shannon, vengo de Chicago, de Alianza Américas. Me da mucho placer poder estar con ustedes. Yo creo que el primer panel nos hizo toda una serie de provocaciones y vamos a darle seguimiento a esa serie. Digo, es una propuesta del BID que le vende a los gobiernos centroamericanos, que los gobiernos centroamericanos totalmente de élites, era como el Partido Patriota en nuestro caso, le da seguimiento y es Estados Unidos el que incorporó algunos cambios a través de sus agencias de cooperación. Y eso es lo dramático, pues, porque plan de desarrollo de país no es. Y siguen escuchando. Si puedo aportar quizás en esto de las consultas. Nosotros a mediados del año pasado tuvimos una reunión con el equipo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, porque justamente sabíamos que era esto un reempaquetamiento de algo que ya el BID había tratado de hacer antes. Y uno de los temas que enfatizábamos era justamente el tipo de consulta, ¿verdad?, con sociedad civil, porque el economista en jefe del BID, el tipo de colombiano, exministro de Finanzas, afirmaba, ¿verdad?, de que este era el plan, pero más abierto a la consulta social. Y entonces le preguntábamos, ¿cuáles consultas? Mire, en Guatemala hemos tenido consultas con todos los sectores, ¿verdad?, en El Salvador, en Honduras, aquí mismo en Estados Unidos, y al preguntarle exactamente cuándo y con quién, nos dijo, bueno, eso tenemos que consultar con los gobiernos, si nos permiten dar a conocer esa información. Y quedaron comprometidos a enviarnos la lista con fechas y sectores, y total, nunca le enviaron. Entonces, finalmente, cuando cuestionamos que nunca nos enviaron la información, nos dijeron, mire, el problema es que los gobiernos no nos han autorizado. Y nosotros simplemente somos ejecutores de lo que los gobiernos quieren, porque los gobiernos son los dueños de este proyecto. Entonces, yo creo que lo que hay que estar conscientes es que hay una tendencia clara de desnaturalizar lo que significa diálogo, lo que significa consulta, y más bien cualquier tontera que hacen le ponen la viñeta de consulta, ¿verdad? Como que realmente se tomaron el tiempo de escuchar francamente lo que diferentes sectores sociales tenían que decir, pero como tú señalas, yo creo que es más bien un ejercicio de llegar a dictar lo que planean hacer, y ahí se acabó la historia. Y lo otro que yo creo que es importante también de destacar, o más bien repetir, porque ya Úrsula lo mencionaba, pero a nosotros nos parece sumamente preocupante. Y la gente del BID prácticamente no tenía nada diferente que decir. No hay realmente fondos nuevos, pero desde adentro de los países. Esto es un ejercicio clásico de contabilidad, ¿verdad? Es simplemente cómo presentar de una manera diferente lo que ya de todas maneras yo planeaba gastar. Y por sobre todo, es preocupante cuando uno toma en cuenta la naturaleza de la política tributaria que reina en nuestros países, ¿verdad?, que son políticas tributarias altamente regresivas, en buena medida montadas sobre el precepto del IVA, del impuesto de valor agregado, que es un impuesto súper regresivo, y como nos lo han demostrado recientemente escándalos como lo de los papeles de Panamá, hay una práctica generalizada de llevarse ganancias a paraísos fiscales para no pagar lo poquito que les toca que pagar, ¿verdad?, a la gente más rica y a las grandes corporaciones, dada la ley tributaria que prevalece en los países de la región. Pero lo importante quizás de rescatar es que obviamente invertirle en serio a una política de desarrollo para una región como esta, indudablemente va a costar un montón de recursos financieros. Y entonces una pregunta importante al hablar de cómo pudiera lucir
un plan serio que verdaderamente plantee un horizonte de 20, 30 años para una Centroamérica mejor, diferente, más equitativa, sostenible, más igualitaria en cuanto a inclusión, por ejemplo, de temas de género, por decir algo. Hay que hablar también de cuál es la política tributaria que le va a dar sustento, ¿verdad?, a algo de este tipo, y eso yo creo que pasa por reconocer que hoy por hoy la sociedad civil, los movimientos sociales, no parecemos tener la capacidad de verdaderamente incidir en nuestro gobierno para que tal cosas tengan viabilidad. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta más para el panel y luego le voy a pedir a los demás que hagan sus preguntas. Mi pregunta es, hablando, dado los datos que nos da sobre la cuestión de remesas versus exportaciones, y dado el tema que se llevó a la mesa con mucho detalle Marta ahora en su presentación, me gustaría escuchar sus perspectivas sobre qué es realmente nuestro mercado laboral, cómo debemos pensar en nuestro mercado laboral, si estamos pensando en lo que es un plan que realmente va a conllevar a más, a una vida digna para la gente. De alguna manera esta discusión me recuerda también un poco a la diferencia un poco con Costa Rica. Puedo usar eso para pero realmente en Costa Rica se tomó hace muchos años una política de, ok, vamos a apostarle a ciertos sectores y uno de ellos van a ser la mecánica, la industria, y cuando se planeó traer a una gran compañía como Intel, con el gobierno se habló, con todos los sectores estaban subidos en este plan, entonces estaban toda la parte de la capacitación de la mano de obra, aumentándose la cantidad de ingenieros eléctricos, etcétera, para que hubiera mano de obra suficiente para abastecer esta industria que se decidió que era la que se quería desarrollar. Mucho más que en el caso, por ejemplo, de la verdad, estamos hablando de Salvador, Macula, Textil, lo más vamos en cuanto a transferencia de conocimiento, pero eso es una política interna del país. O sea, yo lo que siento aquí mucho es que el plan había decidido que el DIV de Estados Unidos, pero no estamos mancos ni un poco, es decir, cada uno de los países tiene su propia responsabilidad en este asunto. Y también, o sea, estaba leyendo un poco sobre El Salvador, por ejemplo, la escolaridad. En el caso de la mano de obra, un 24%, nada más un 24% tiene educación secundaria. Entonces, este tipo de industria se puede generar, digamos, usando la realidad de esa fuerza laboral, porque si ellos no pueden pasar los presupuestos de la inversión en educación, pues tendría que ser única, y más cuando uno ve el porcentaje del presupuesto que se va a seguridad y educación. Era habitual, ya no me acuerdo, pero la educación era 11, digamos, ya se quedaban los 50. Entonces, yo creo que hay mucha tarea interna, especialmente en cuanto a la fuerza laboral, de qué es lo que queremos desarrollar y es factible y cómo llegar a otro nivel, si eso es lo que estamos buscando. Quisiera tomar un par de preguntas. No, sí es una pregunta. Okay. Bueno, Carlos y también a Tony con una pregunta y vamos a ver dónde ir. Claro. Muy bien, 3 preguntas, luego vamos a tratar de cerrar aquí porque sé que vamos a tener una sesión al final para tratar de agarrar un poco las ideas. Sí. A mí me impresiona mucho cómo a veces el diagnóstico que escuchamos, digamos, de los sectores dominantes puede tener puntos de contacto con el diagnóstico que tenemos nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez se escucha más, Centroamérica está en llamas, tiene una cuádruple crisis, la crisis migratoria, la crisis ambiental
la crisis política y la crisis de corrupción. Nosotros hacemos ese diagnóstico, pero en otras latitudes ese diagnóstico da pie a decir, por lo tanto hay que multiplicar los esfuerzos de contención, detención, deportación. Y en los hechos, pues ya mañana vamos a hablar de eso con Eric Olson, la frontera Estados Unidos-México ya se movió al río Suchiate y si me presionan tantito ya se movió más para el sur. Entonces, evidentemente yo quería retomar la última pregunta de Amy de integración de mercados laborales. Bueno, la presentación de Marta pues nos habla de mercados laborales extremadamente segmentados. Las condiciones de los jornaleros agrícolas pues, no tiene nada que ver ni siquiera, deja tú con derechos humanos, no tiene nada que ver con la contemporaneidad, pues estamos como en el feudalismo. Y al mismo tiempo, a mí me toca en una conferencia escuchar al general Colin Powell, decirle a los asiáticos, la ventaja comparativa que tiene Estados Unidos es la mano de obra de México, Centroamérica y el Caribe. Nos dieron su bono demográfico, ellos son los que van a pagar las pensiones, las jubilaciones de los baby boomers, ¿no? Sin reconocer en ningún momento ningún tipo de movilidad del factor trabajo, solamente de profesionales que tienen visas, NAFTA, etc. Entonces mi pregunta al panel, a lo mejor está en el documento que Oscar distribuyó, pero ¿qué planteamiento sobre movilidad laboral habría que hacer? Sí, también un pequeño comentario. Me parece que cuando hablamos de planes como este, o Mérida, o el que sea, sobredimensionamos la importancia de esos planes y de los fondos que Estados Unidos pone sobre la mesa. Realmente son pocos. Es más, si ven el ratio de remesas a fondos de los Estados Unidos o las organizaciones internacionales para el desarrollo, son realmente, en el caso de México, Estados Unidos puso 1.4 mil millones de dólares para la iniciativa Mérida y México terminó poniendo 10 mil millones, 8 a 10 veces más que lo que Estados Unidos. Y Estados Unidos se suponía que iba a dar ese dinero en 3 años, todavía no terminan de desembolsar ese dinero. Entonces yo creo que ahí hay una esperanza falsa, y es una pregunta, es una esperanza falsa que finalmente no cumple. Ahora, pongo a la mesa un ejemplo del tipo de iniciativas que me parece que son importantes y que deben los países adoptar. Va a sonar un poco controvertida y por supuesto que habrá desacuerdos y los podemos comentar. Después de la masacre de Salvarcar en Ciudad Juárez, el 30 o 31 de enero del 2010, el presidente Calderón dijo, bueno, aquí hay 3,000 millones de pesos para Ciudad Juárez y se va a crear el Plan Juárez, pero finalmente fue el gobierno mexicano el que puso el dinero y luego se convocaron a todas las organizaciones de la sociedad civil, a ciudadanos en diálogos, en colectivos, grandes foros y mesas más pequeñas sobre educación, recuperación de espacios públicos, policía, comunidad, etcétera, etcétera. Y los fondos se distribuyeron única y exclusivamente en base a lo que las propias mesas determinaron que era importante para la ciudad, en términos de... Entonces yo creo que lo que dice Erika me parece perfectamente bien. Creo que al hablar de esos planes redimensionamos lo que Estados Unidos puede o quiere hacer y además acordemos que mucha de esa ayuda es subsidios a sus propias compañías, porque ellos ponen las armas, los tanques, los helicópteros, los vehículos, las municiones o la comida o los contratos, y son las compañías estadounidenses. Entonces, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué pensar en este tipo de planes y por qué no ser propositivos y decir, no, son los gobiernos de aquí los que tienen que involucrar de una manera comunitaria y democrática a cada una de las ciudades o comunidades para que sean ellos los que determinen cómo gastar esos dineros? A mí me parece que a lo mejor es un distractor, no sé qué piensan. Lo mío es más bien una pregunta. En realidad, a mí no me queda muy claro cuáles son los proyectos productivos vinculados a las oligarquías. Se habla un poco general de por qué preocupa tanto, pero
ahora que supuestamente estos planes no son nada nuevo, de acuerdo a lo que ustedes están planteando, ¿por qué preocupa tanto? ¿Por qué hay tanta crítica? ¿Cuál es el problema más importante de estos proyectos? ¿Y cuáles son los más importantes? Me gustaría entender en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Un poquito, si me podrían explicar los detalles, que me interesa muchísimo. Gracias. Bien, entonces mi propuesta es, les damos un minuto para cada panelista para poder tratar de responder a sus acciones. Ahora estamos en ¿por qué preocupa ese proyecto? Yo quisiera retomar lo que dije al inicio, o sea, sí, pero en el 2014 sí era un plan sumamente preocupante porque reforzaba los proyectos que venían del proyecto Mesoamérica, y esos proyectos de Mesoamérica tienen que ver con la matriz energética, tienen que ver con las grandes carreteras, puertos y demás para facilitar el cambio de mercancías. Y todos esos proyectos están vinculados con los proyectos de las élites económicas que pretenden de nuestros países volverlo, además de que somos todavía un país agroexportador primario, volvernos en países extractivistas. Eso significa que hoy por hoy las grandes inversiones de los sectores, además del café, de la caña de azúcar, está la palma africana, y están las hidroeléctricas y la minería a cielo abierto. Estos dos que empiezan a generar, digamos, no son significativas, lo ha dicho ICEFI, tanto la minería como las hidroeléctricas, pero sí están generando disputa de territorios y disputa de recursos naturales, que lo único que les queda a las comunidades en estos territorios son ricos en agua y ricos en minerales. Esa era la preocupación del 2014. Esa propuesta no se desvanece. Las élites económicas lo siguen promoviendo como su propuesta de desarrollo. Y ahí me uno con lo que decía la compañera de Costa Rica. O sea, ¿por qué los países no tenemos responsabilidad y presentamos otro nuevo plan? Bueno, hay que ver la historia de Costa Rica, que ha sido Costa Rica y cómo ha priorizado sus planes en pequeña economía, en reformas agrarias, en educación, en un ejército. Centroamérica ha sido, y ustedes lo conocen, todo lo contrario. Entonces, las oligarquías tienen demasiado poder en estos países y son ellos quienes van adelante con sus proyectos. El sector político ha estado totalmente pegado a estos intereses. Entonces, lo que queda, ¿qué son? Las resistencias de las comunidades, y las comunidades están en resistencia, están diciendo que no quieren el modelo extractivo y que requieren de qué. Por eso rescato lo que dice, o sea, ¿cuánto contribuye al mercado laboral la pequeña economía? El 40% contribuye al PIB y el 85% al empleo. Pero hacia dónde va orientado el presupuesto nacional, hacia dónde van orientadas las políticas públicas, hacia reforzar a la gran economía. Para ponerles un ejemplo concreto, una ley de desarrollo rural que viene desde los acuerdos de paz, que primero 10 años de discusión para una política de desarrollo rural. Ahora hay una política, no tiene financiamiento y las instituciones están prácticamente sin posibilidades de funcionamiento. Y la ley no pasa. ¿Pero por qué no pasa? Porque el sector empresarial no quiere incluir una política agraria. En el caso de Guatemala, y creo que en Honduras y El Salvador, con mínimas diferencias, la concentración de la tierra es sumamente fuerte. Entonces, esa pequeña economía que representa el 70% del empleo informal no tiene recursos productivos para desarrollarse, ¿verdad? No tiene crédito, no tiene tierra, no tiene política pública de asistencia, de comercio, todo está orientado hacia la gran economía. Entonces, ¿qué quiere el sector empresarial? Ellos le llaman a la inversión productiva abrir los territorios rurales a la inversión. ¿Pero qué tipo de inversión? No es educación, no es tecnología, no es nada, proyectos extractivos. Entonces, ese es el conflicto que tiene el plan. Ahora, yo coincido con el compañero, nosotros desmistificamos el plan en términos de financiamiento, y el plan de desarrollo no es ni para detener las migraciones, o sea, se desmistifica que es para esas tres razones.
hay ahí una razón de que Estados Unidos está interviniendo en nuestros países. Afortunadamente, en el caso guatemalteco, todavía para cosas positivas, la CICIG y los casos de justicia y la revelación de la afectación del Estado. No sabemos qué va a pasar después de eso, hacia dónde nos quieren orientar. Y es ahí donde la sociedad civil tiene la enorme responsabilidad, pero que no es fácil porque son condiciones de poder, de decir, bueno, después de eso tiene que haber una propuesta nacional de desarrollo, pero esa propuesta nacional de desarrollo, si no pasa por distribución de riqueza, si no pasa por el tema fiscal, si no pasa por el tema de la tierra, por el tema del empleo, entonces difícilmente estos países pueden salir de sus condiciones de pobreza. Sobre el tema de mercados laborales, efectivamente ese es un tema de investigación, porque tanto en Chiapas como en Guatemala, pues sí, la migración se va quedando en la frontera, pero ¿qué tipo de empleo está teniendo esta población que se está quedando en la frontera de Chiapas? La compañera lo decía, ¿no? ¿En qué condiciones? Las mismas de explotación que se viven en Guatemala y se viven en Honduras. Entonces, al final, pues sí, es la misma mano de obra barata y en condiciones de no contratación laboral. Ese es un tema más que agregamos, digamos, al tema. Mira, yo creo de que lo complejo del tema del rol de la integración en mercados laborales es que tanto en los países de origen como en los países del destino de este mercado laboral, la visión que predomina es que estamos hablando de gente que es completamente desechable. Es decir, hablando en mexicano, le vale mal, ¿verdad? Que la gente de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, vengan a trabajar a un país como Estados Unidos, incrementen exorbitantemente la plusvalía a razón de lo barato de su trabajo y que no tengan derechos laborales, ¿verdad? Entonces, realmente no tienen ninguna preocupación de cambiar esa realidad. La verdad de las cosas es de que hay millones de personas de México y de Centroamérica insertas ya en el mercado laboral de los Estados Unidos. Ciertamente la mayoría de ellos en lo que pudiéramos denominar ampliamente la industria de servicios, pero no exclusivamente. Hay bolsones importantes de gente trabajadora de estos países empleada en otros sectores laborales que demandan muchas más altas calificaciones. Es más, si uno ve la migración de los últimos 10, 15 años de México, no es migración rural, no es migración no educada, es la gente más educada que ya topó en términos de ascendencia socioeconómica en México y busca entonces insertarse en un mercado laboral como el estadounidense, donde le va a ir mejor, porque hay gente que habla inglés, que tiene profesión. Entonces yo creo de que ahí hay que estar claro de que el mercado laboral estadounidense no puede operar sin una generosa inyección de fuerza laboral extranjera, por la simple razón de que la sociedad estadounidense es una sociedad con tasas de crecimiento demográfico muy bajas, y si tú lo ves incluso segmentado por grupo étnico-racial, es claro que la población blanca de herencia europea es la población que menos se reproduce. Y por el otro lado, tenemos el fenómeno demográfico del retiro sistemático de población conocida como baby boomers, es decir, la gente que nació entre el 44 y el 64, algo por el estilo, no recuerdo la fecha exacta. Pero esa población se va a jubilar, ya se está jubilando, a un ritmo de 10.000 personas por día, ¿verdad? Y esa tasa de jubilación se va a mantener hasta finales de la década de los 2030. Entonces estamos hablando de más de 83 millones de personas que van a salir del mercado laboral estadounidense. Aún así se queden trabajando después de los 65 años, no van a trabajar mucho más después de los 65 años. Entonces esa fuerza laboral, por mucho que en Estados Unidos sueñen con que la llenen los hindúes profesionales o los chinos profesionales, la verdad de las cosas es que lo más probable es que el mejor lugar de donde extraer esta fuerza laboral va a seguir siendo América Latina.
Yo por eso decía hace un rato, yo creo de que si hablamos del futuro de los próximos 5 años, 10 años, es un futuro complicado, incluyendo si uno acepta la noción de que ya hay mercados laborales integrados, por lo que tú decías, Erika, en América Central, salvo el caso de Costa Rica, no ha habido un esfuerzo deliberado de verdaderamente construir, de verdaderamente apostarle con recursos públicos generosos a la formación de una ventaja competitiva que no sea la mano de obra barata. Y la mano de obra barata sabemos de que hay de sobra, ¿verdad?, alrededor del mundo. Entonces es importante tener claro que por eso hay que pensar más, en mi opinión por lo menos, 10, 20, 25 años plazo, porque de lo contrario nos estaríamos engañando pensando que vamos a poder alterar esta realidad en el corto plazo. Y solo relatarles que más recientemente de la reunión con el BID, tuvimos una reunión con la gente encargada del portafolio centroamericano en el Departamento de Estado, y número uno nos decían que ni un centavo de los 750 millones está ya en el terreno, y que no esperaban poner ni un centavo, sino seguramente hasta finales de septiembre, octubre de este año. ¿Qué va a pasar con la promesa del $1 billón que la administración Obama ha solicitado como partida de deuda externa para el año fiscal 17? Es completamente incierto, especialmente porque no sabemos quién va a ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y este tipo, el gerente para Centroamérica, le preguntábamos nosotros que cuál era el prospecto de ellos en términos de cómo está la relación bilateral, ¿verdad?, con los 3 países del Triángulo Norte, y muy francamente nos dijo: miren, estamos bastante satisfechos con Guatemala y con Honduras, ¿verdad?, porque están muy dispuestos a seguir nuestra asesoría, a seguir nuestros consejos, ¿verdad? No así tanto con el caso de El Salvador, ¿verdad? Aunque hay que decir la verdad, tampoco es que El Salvador esté haciendo grandes maravillas en cuanto a cambiar cosas fundamentales de la realidad económica de El Salvador. Por ejemplo, en entrevista con la técnica encargada de administrar la Alianza para la Prosperidad de El Salvador, sobre la pregunta de dónde van ustedes a generar más recursos públicos para poderle apostar con fondos nuevos a una lógica de desarrollo en El Salvador, la respuesta fue para mí altamente decepcionante. Y bueno, estamos seriamente evaluando elevar el IVA, ¿verdad?, para poder extraer más recursos públicos vía IVA, que insisto, es un impuesto a la gente más pobre, porque es la gente que proporcionalmente hablando termina pagando más. Y incluso hablaban de impuesto a las remesas, ¿verdad?, que es absolutamente absurdo, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos pienso de que la importancia de la conversación que estamos teniendo, yo estoy claro, no es para necesariamente cambiar cosas de aquí a mañana, ¿verdad? Lo que pasa es que si no imaginamos un futuro diferente, jamás va a cambiar nada. Entonces es urgente tener estas conversaciones para empezar a ver si podemos generar consensos mínimos entre diferentes partes que nos permitan hablar más genuinamente de una política de desarrollo verdaderamente alternativa, que le apueste justamente siguiendo los pasos de Costa Rica, que francamente creo que es la única excepción en la región, donde sí ha habido un esfuerzo que se está lamentablemente deteriorando recientemente, de verdaderamente apostarle a una lógica de desarrollo diferente. Y hay un dato importante que también hay que tener muy en mente cuando hablamos de la lógica de los mercados laborales. La mayoría de la gente que salió de Centroamérica, y estoy hablando de El Salvador, Guatemala principalmente, ya no hablemos de mexicanos, entró justamente en la década de los 80 a Estados Unidos. Es decir, a lo largo de la década de los 80 entró un flujo enorme de población de estos países de la región. Esa población en los próximos 15 años va a estar alcanzando la edad de jubilación. ¿A dónde creen ustedes que esa gente se va a ir a jubilar? ¿Verdad? Porque los montos de dinero para quienes han abonado al sistema de seguro social en Estados Unidos, y muchos no han abonado, ni tampoco han hecho ahorro privado para efectos de jubilación. Esa gente, aunque se quiera quedar en Estados Unidos, no se va a poder quedar, ¿verdad? Porque con lo que le pueda dar el seguro social a un trabajador que ganó, póngale usted 35, 40 mil dólares al año, lo que va a recibir son más o menos $1,200 al mes.
Con eso no puede vivir en Estados Unidos. Entonces, ¿quién está planeando en la región sobre qué va a pasar con el incremento en la población de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, mexicanos, que se van a ver sin alternativa más que regresar al país con los millones de desafíos que ya tenemos con la población que ya está en el país? Entonces, repito, hay creo que desafíos que todavía ni siquiera estamos explorando. ¿Y qué va a implicar esto también para América Central, para México, en cuanto al desafío que esto le va a imponer a los muy precarios servicios de cuidado médico en nuestros propios países? Pero igual, tampoco estamos pensando cómo aprovechar desde la región el hecho que va a haber tanta población viejita en Estados Unidos que va a necesitar literalmente hasta quien les limpie el trasero. O sea, ¿quién lo va a ir a hacer? ¿Verdad? ¿Y qué tipo de formación, no profesional o de formación universitaria, pero formación vocacional, ¿verdad? Como para ser trabajadores profesionales prestando servicios de salubridad a población anciana. O sea, son de las cosas bien concretas que yo creo que nos van a invadir, y si no empezamos a pensarlas, de plano vamos a andar perdidos en cuanto a qué hacer. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Siento que tenemos todavía mucho apetito para empezar a poner carne en los huesos de qué hacer y cuáles son los próximos pasos. Entonces, no sé, Carlos, si quieres dirigir esa parte de cerrar ahora, te toca. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos. Sí, son 6:45. Bueno, a ver, yo creo que el primer panel nos dio la oportunidad de asomarnos a al menos 4 distintos ámbitos de lo que hemos denominado una economía extractiva, en el sentido de extraer el valor de recursos naturales, el valor del trabajo. Vimos propiamente lo que se denomina economía extractivista, y ahí hablamos fundamentalmente de recursos naturales, pero también del trabajo. Vimos la parte fiscal, en el sentido de que los sistemas tributarios y fiscales, y para aquellos que no son economistas, tributarios son impuestos, fiscales es todo lo demás que cobra el Estado además de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, etc. Que son raquíticos justamente porque hay un sesgo de no gravar a la población oligárquica, a la oligarquía. Un siguiente ámbito más enfocado ya específicamente al factor trabajo, vimos el tema de jornaleros agrícolas, etc. Y luego el sector financiero, que es quizá el dominante, el hegemónico, en el sentido de que la economía está cada vez más orientada no a producir, sino a extraer. Lo que hace el capital financiero es que extrae valor de todo el resto de los sectores. Yo creo que esa es una primera constatación muy importante que pues está presente en nuestros países y que es la economía hegemónica o dominante. Segundo, la constatación de que ese sistema genera pues un desgarramiento del tejido social que resulta en expulsiones, en el sentido que lo denomina Saskia Sassen, es decir, la gente que es expulsada de su propia comunidad, de su propio país, de su economía, para buscar reproducirse como fuerza de trabajo afuera de sus comunidades y de sus países, pero sin ninguna posibilidad de ir más allá de la sobrevivencia. A mí me llamó la atención, y aquí voy a hacer un paréntesis, espero que no nos distraiga, pero la discusión del Brexit, hablaron por primera vez de los pobres, no como aquellos que están desempleados, no como aquellos que no tienen casa, sino aquellos que están trabajando, pero cuyo salario no les da más que para comer. Y eso estamos hablando del Reino Unido.
O sea que hay que guardar todo tipo de proporción. Entonces, la segunda constatación, este sistema genera expulsiones, genera exclusiones, genera masas depauperadas que, en palabras de mi colega Jorge Durán, del CIDE, se vuelven desarraigados. Desarraigados porque no los quieren, es decir, porque los expulsa a sus comunidades, porque la economía local está en manos de un pequeño puñado de personas, o por la violencia física de las maras, de las pandillas, etc. Tampoco la quieren en lo que decía Óscar Chacón, tampoco la quieren en el país de destino, porque es considerada mano de obra desechable, sin ningún derecho, que nunca se va a asimilar a la sociedad de destino. Entonces, pues tenemos ahí ese gran desafío. Una tercera constatación que yo haría es, efectivamente, que la Alianza para la Prosperidad es una gota en el océano, en el sentido de monto de recursos, lo que decía Tony Payán, lo que nos mostraron en las distintas presentaciones. Las remesas exceden 10, 12, 15 veces a las exportaciones. Y además, bueno, por lo menos en el caso de la migración mexicana, la tasa de envío de remesas sostenida históricamente es: yo envío a mi casa, de cada 10 dólares envío a mi casa $1 y gasto 9. Es decir, que lo que están inyectando de recursos a la economía del país receptor es 9 veces mayor que lo que alcanzan a enviar de ahorro precario a su casa. Entonces, para mí, la pregunta clave es ¿qué podemos nosotros articular en términos de decir, bueno, vamos a esbozar otro tipo de desarrollo? No porque podamos cambiar el sistema actual de la noche a la mañana, sino simplemente porque el esquema actual perpetúa e incluso agudiza estas desigualdades, estas asimetrías de poder. En el fondo, el problema es político, es problema de poder o no poder. Y creo que esa es la tarea que nos hemos dado, es decir, cómo vamos a articular un esquema distinto para nuestros países, el cual, pues, no se puede generalizar, pero en general no va a venir de las oligarquías, por supuesto. Difícilmente puede venir de los gobiernos y tiene que venir de sectores que pueden hacer un pensamiento crítico y autónomo respecto de la ideología dominante. Creo que esa es la tarea que nos hemos dado. De nuevo, yo le pediría a Melo, que nos ayudó a enmarcar la discusión inicial, ¿cómo crees, Melo, que podemos, digamos, engarzar esta discusión con lo que se ha venido trabajando desde distintos ámbitos? Bueno, yo y creo que ha habido, aunque ha sido poco tiempo, elementos muy ricos para continuar con el debate y para la construcción de propuestas. Yo una primera cosa que recojo de lo que he escuchado es que tenemos, creo yo, que partir de las esperanzas exógenas con una fuerte dosis de falsedad a la construcción de propuestas endógenas. Creo que creo donde esto no es excluyente necesariamente, pero lo grueso es que si vamos a partir siempre de propuestas externas, vamos a vivir como decía Payán, con una fuerte dosis de falsedad. Entonces, es desde aquí. Primero, todo el mundo lo puede escuchar, porque sí, si no puede pasar por aquí para... después, yo sí creo que tenemos coincidencias con los gringos, desde otra perspectiva, porque yo creo que nos toca parar los flujos. Yo estoy de acuerdo creo que un objetivo es parar los flujos, solo que desde otra lógica, desde la construcción de propuestas
modélicas que efectivamente sean alternativas desde nuestra propia región. Para esto, como ha salido bastante la expresión, yo diría cómo comprometer un proceso en torno a la construcción de un pacto social mesoamericano. O sea, por ahí, ¿cómo comprometernos, digamos, en torno a un pacto social mesoamericano que es complicadísimo? Yo estoy de acuerdo con vos, Oscar, que esto no es un asunto de coyuntura, o sea, es un asunto de creer en procesos. O sea, lo del pacto social mesoamericano es un compromiso que supone osadía, pero yo creo que tendremos que trabajar ahí. Y este pacto social mesoamericano yo le pondría 4 elementos. El primero, algo así, pactos específicos pero articulados. O sea, pactos específicos articulados entre sí, que sería, por ejemplo, un pacto laboral productivo. O sea, segundo, un pacto agrario. Tercero, un pacto fiscal tributario. Cuarto, un pacto jurídico institucional y de seguridad. Quinto, un pacto educativo y sanitario. Sexto, un pacto de derechos humanos y de libertad de expresión. Y séptimo, un pacto internacional, relaciones internacionales. Entonces, trabajar con esto requiere, no es un asunto de un año, pero es un asunto de creerlo, pues, y trabajar. Ese es el primer elemento. Segundo, para esto necesitamos trabajar en nuevos liderazgos, que suponen nuevas alianzas. Ninguna propuesta endógena que genere esperanza tiene que sostenerse en el liderazgo tradicional de las élites centroamericanas o mexicanas, ni en los políticos actuales. Tenemos que trabajar en nuevos liderazgos. Por ejemplo, digamos, la mediana y la pequeña empresa tiene que ser un factor de liderazgo fundamental, porque además es de donde se puede emprender propuestas laborales, productivas, agrarias, etc. O por ejemplo, organizaciones sociales diversas, organizaciones latinas. Creo que aquí, en estas nuevas alianzas, el nuevo liderazgo, tiene que entrar en este pacto social mesoamericano, tiene que entrar una alianza y un reconocimiento de los liderazgos latinos en Estados Unidos. Tiene que haber nuevas alianzas, nuevos liderazgos de las juventudes, de las universidades, etc. Ese es el segundo. El tercero es que tenemos que definir las intervenciones para trabajar en este pacto social mesoamericano, que uno es obviamente las investigaciones, pero también la incidencia político-institucional, la intervención mediática. Estamos en un tiempo en el que es imposible, yo estoy en un medio de comunicación, pero es imposible poder construir una propuesta sin trabajar en una estrategia mediática. Luego las articulaciones, o sea, las articulaciones, digamos, si no nos articulamos Honduras con El Salvador, con Guatemala, con México, es imposible. Y luego también la intervención en la formación particularmente de la juventud. Y el cuarto elemento de este pacto social mesoamericano, se me ocurre bien decirlo, son cómo definir a los actores dinamizadores de este proceso. O sea, ¿quiénes pueden ser los actores dinamizadores de este proceso? Es una alianza estratégica para la construcción de la propuesta. Y en esto tenemos que estar los que somos, pues. Aunque seamos pocos, seamos poco competentes, pero tenemos que pensar lo que somos, pues, nosotros en Honduras, con Yolanda y compañía,
estamos tratando de meter esto que estamos diciendo en algo que lo queremos trabajar en 5 años, por ejemplo. La propuesta, o sea, yo creo que este es un asunto de larga data, aunque debe comprometer cada día, debe comprometer las energías, los recursos de cada día, pero la formulación nosotros la estamos trabajando en 5 años y quisiéramos poder presentarla centroamericanamente hablando para el 15 de septiembre del 2021, para el bicentenario de la firma de la Acta de Independencia. Pero nosotros le llamamos Soberanía 2021. Bueno, entonces, que creo que si lográramos formular esto, una propuesta, por ejemplo, trabajarla digamos, poniendo un proceso, un compromiso con años, pero cada año ir precisando que yo creo que podemos llegar a construir una propuesta que, porque uno de los grandes peligros que hay esto es que como estamos en una situación de tanto deterioro, apenas sobrevivimos. Entonces no nos queda tiempo, ni ilusión, ni energía para ver más allá de si nos va a alcanzar el presupuesto para el fin de año. Entonces, ¿cómo romper con esto de la sobrevivencia? Por eso yo pondría, y con esto cierro, algunas condiciones. A mí me parece, de una manera sencilla, que para esto sí necesitamos asumir esto como militancia. Si no somos militantes de la vida, esto se nos queda en eventos, nos queda en una cosa. Creo que me parece que necesitamos como una militancia con la vida, con la generosidad. Segunda condición, salir de los encierros. Salir de los encierros universitarios, de centros sociales, del país mismo. Salir de los encierros. Tercero, confianza en que todo lo podemos lograr. Confiar en nuestras propias capacidades y confiar en las articulaciones, por muy distintos que seamos. Yo sí creo, la última cosita, un compromiso con los desarraigados. Un compromiso efectivo, no solamente de ideas, sino un compromiso efectivo con los desarraigados. Y finalmente, esto requiere gran imaginación. Breve imaginación, como lo decían ustedes, una capacidad de soñar, no dejarnos atrapar, insisto, por la lógica de la sobrevivencia en la que todos caen, para que podamos estar muy firmes con lo que es en nuestra historia.